Medidas de tendencia central. Bienvenidas y bienvenidos. En esta oportunidad conoceremos las distintas medidas de tendencia central en una muestra, según el tipo de variable y sus interpretaciones. Las medidas a conocer serán media aritmética, mediana y moda. Comenzaremos entonces con determinar qué es la media aritmética. La media aritmética o promedio es el valor obtenido al sumar todos los posibles valores de una variable estadística y dividir el resultado entre la suma de sus frecuencias absolutas. Analicemos el siguiente ejemplo. Si la variable es cuantitativa discreta, como en este caso, comúnmente se ordenan en una tabla como podemos observar. Entonces podremos calcular su promedio de la siguiente forma. Multiplicamos cada valor con su frecuencia absoluta. Sumamos los resultados y luego dividimos entre el total de estas frecuencias. Analicemos ahora el siguiente ejemplo. Los valores mostrados en la tabla representan el tiempo transcurrido hasta la reacción del paracetamol en 73 personas. Si la variable es cuantitativa continua, como en este caso, comúnmente se presentará en una tabla ordenada por intervalos, por lo que tendremos que obtener inicialmente su marca de clase, es decir, el valor representativo de cada intervalo. Para obtenerlas, solo debemos calcular el valor central de cada uno de ellos, sumando sus límites y dividiendo entre 2. Al obtener las marcas de clase, realizaremos lo mismo que en el ejemplo anterior. Multiplicaremos los valores recién obtenidos con sus correspondientes frecuencias absolutas. Y luego, sumamos los resultados para finalmente dividir entre el total de estas frecuencias, obteniendo aproximadamente el valor 47,6. La interpretación de la media aritmética es igual o más importante que su propio cálculo. En este ejemplo podría ser la siguiente. Si en cada una de las personas de la muestra el medicamento demoró el mismo tiempo en hacer efecto, este tiempo fue de 47,6 minutos aproximadamente. Veamos ahora la mediana. La mediana corresponde al primer valor de la variable mayor al 50% de los datos. Si la variable es discreta, tenemos dos posibilidades de cálculo. Por un lado, si la cantidad de observaciones es impar, solo debemos encontrar el valor en la posición n+1 medios, como en el siguiente ejemplo. En cambio, si la cantidad de datos es par, debemos obtener el promedio entre los dos valores centrales, como se muestra en este otro ejemplo. Ahora, si estamos en presencia de una variable continua, primero debemos observar hasta dónde se encuentran la mitad de los datos, es decir, n medios. Luego, utilizaremos la siguiente fórmula, donde L sub i corresponde al límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana, A sub i la amplitud del mismo intervalo, n es el tamaño de la muestra, n sub i-1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano, y n sub i la frecuencia absoluta de nuestro intervalo. Sigamos analizando el ejemplo del tiempo de reacción del paracetamol en las 73 personas. La mitad de los datos corresponden a 36,5 de ellos, por lo que el primer valor superior al 50% de los datos se encuentra en la posición 37, menor a la segunda frecuencia acumulada. Es por ello que el valor en esta posición lo encontraremos en este intervalo. Entonces, veamos los valores que necesitamos para trabajar en nuestra fórmula. El límite inferior es 44. La amplitud del intervalo es 4. N medios ya sabemos que es 36,5. La frecuencia acumulada anterior a nuestro intervalo es 15. La frecuencia absoluta de nuestro intervalo es 23. Al reemplazar todo en nuestra fórmula, obtenemos como resultado 47,7 minutos aproximadamente. Por lo que su interpretación puede ser la siguiente. En el 50% de las personas de la muestra, el medicamento hizo efecto en a lo más 47,7 minutos aproximadamente después de ser administrado. Por último, conozcamos la moda. Esta medida nos entrega el valor que posee mayor frecuencia absoluta, es decir, el valor más común. Si la variable es discreta, basta con observar el valor que posea mayor frecuencia,
Pero si la variable es continua, debemos identificar el intervalo modal y luego desarrollar la siguiente fórmula, donde L sub i es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la moda, A sub i su amplitud, N sub i su frecuencia absoluta, N sub i menos 1 la frecuencia absoluta anterior y N sub i más 1 la frecuencia posterior a nuestro intervalo. Calculemos la moda en nuestro ejemplo. Primero, debemos identificar el intervalo modal. Para esto, solo veamos el intervalo que posea mayor frecuencia absoluta. Luego, reemplacemos los valores pedidos por nuestra fórmula. Teniendo como resultado 48,7 minutos aproximadamente. Finalmente, su interpretación podría ser la siguiente. El tiempo más común transcurrido hasta la reacción del paracetamol en las personas fue de 48,7 minutos aproximadamente. Nos vemos en una próxima cápsula.